alarmante noticia que las iglesias evangélicas están creciendo en gran medida. ¿Alarmante de qué? Vemos como si el mal y las personas estuvieran haciendo lo malo, ¿verdad? Parece como si el mal estuviera creciendo. Yo quisiera tocar en un versículo que se encuentra en el Salmo 55, 22, y es sobre la vida de David. Dice así el Salmo 55, verso 22. Entrégale al Señor tus cargas y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y en 1 de Pedro 5:7 dice, echando vuestra ansiedad sobre Él. En la versión que os habla hoy dice así, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y en el verso 8, que lo voy a leer, en 1 de Pedro, el verso 8 dice así, ante todo lo que estamos viendo y escuchando, ¿verdad? Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. David escribió este maravilloso salmo mientras estaba afrontando una oposición de alguien que había sido su amigo y su ayudante. Y este era Ahitofel, ¿os acordáis de Ahitofel? El problema es que también su hijo Absalón se rebeló contra él y estaba pasando por una dificultad muy grande. Esto lo podéis leer si queréis en el 2 de Samuel, capítulo 17. Fijaros, lo había traicionado y esto casi lo logra destronar de su reino. Sin oportunidad de escapar a la presión de estos hechos, David se volvió la única fuente de ayuda en la que podía confiar, es decir, en el Señor. Echó sus problemas sobre Dios y el Dios que sabía que le iba a sostener. Él sabía y confiaba que Dios era el único que podía liberar de toda esta situación en la cual se encontraba. Hay un cántico que dice así, los ojos del Señor sobre mí están, Él ve todo lo que hago. Los brazos del Señor alrededor de mí están, a salvo y seguro me guardan. Pero fue esta parte la que más me tocó, porque expresa la certidumbre del cuidado de Dios para cada uno de nosotros, incluso cuando le desobedecemos. El cántico termina así, y aunque hubo ocasiones en que de su voluntad me aparté, nunca, nunca, nunca fuera he estado sin cuidado. Amén. Esta es una verdad maravillosa. Como pueblo de Dios y a pesar de nuestros fallos, nunca hemos estado sin su cuidado. Amén. Amén. No podemos evitar sufrir decepciones, traiciones y todo tipo de situaciones que vendrán a nuestras vidas, que contribuyen a que nos derrumbemos. Sabemos que Jesús pudo quitarse o evitar este tipo de situaciones, pero no podemos ignorar que en todas estas situaciones contaremos con Dios para sobreponernos, sean las situaciones que sean. Esta es una poderosa promesa de Dios para que confiemos en Él. Dios tiene todo bajo control, su plan siempre es perfecto. Puede que olvidemos a Dios, pero Él nunca se va a olvidar de nosotros. Amén. Fijaros, este día, estando haciendo una reflexión sobre esto que os he compartido, igual os lo habéis escuchado, salió un testimonio de unos hermanos que están en Irán. Sabéis que hay persecución en Irán. Bueno, si leéis un poco los panfletos de Puertas Abiertas, veis la cantidad de persecuciones alrededor del mundo contra nosotros, los cristianos. Y contaba el testimonio de unos hermanos en Irán, donde ellos, como sabéis, normalmente se reúnen en sus casas, porque normalmente no se pueden
reunir en este tipo de locales, como no estamos nosotros, pues no serían presos. Pues tuvieron una reunión los pastores y resulta que uno de ellos no llegó a su casa, entonces su mujer estaba preocupada y preguntó a los demás si sabían dónde había ido. Dijeron, no, venía con nosotros, pero él se fue y ya no lo volvemos a ver. Resulta que al cabo de 2 días llamó su marido a su esposa y le comentó que había sido preso y estaba en la cárcel. Y su esposa le dijo, hemos estado orando durante estos 2 días por ti, para que puedas volver a casa y puedas aparecer. ¿Y sabéis lo que él le dijo a su esposa? Seguir orando, pero para que me quede en la cárcel, porque ya 2 que están conmigo se han convertido. Amén, gloria a Vemos Dios. como Dios cuida a pesar de todas las situaciones que a veces parecen difíciles para nuestra vida, sigue cuidando. En lo peor de nuestras situaciones, Él está ahí. Amén. Quisiera terminar con el saludo de 1 de Pedro 5:12 al 14, que dice así. Fijaos que esta carta de Pedro fue escrita cuando los cristianos fueron perseguidos. Y en ese momento escribe a los hermanos que están en Ponto, en Betine, o sea, en la región de Asia. Porque había una persecución muy grande de parte de Nerón. Y esto aconteció en el año 60 después de Cristo. Y Pablo los conforta. Quisiera pues, leer esta salutación de Pablo a los hermanos. Dice así. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas. ¿Os acordáis de quién era Silas? Sí. ¿Con quién estaba Silas? Con Pablo en la cárcel, ¿verdad? A quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Su iglesia hermana aquí en Babilonia, se refería a Roma seguramente, les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con amor cristiano. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Amén. Señor Jesús, te quiero dar las gracias por esta tu palabra, que la Señor hablado, que tú la bendigas, que sea de alimento, Señor, que sea de alimento, Señor, y que nos ayudes a ser cada día y a parecernos cada día más a ti. En el precioso nombre de Jesús, todas las gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. La verdad que la historia del pastor ese no acaba ahí, ¿eh? No, ya sé. Yo la he cortado. Hay que contar las cosas como son todas. Ya la corté poco. Creía que estaría un año allí en la cárcel, ¿no? Y oraban para que, bueno, pues saliera cuanto antes. Y le salió la sentencia y fueron 15 años los que vinieron en Irán para estar en la cárcel. Y en vez de compungirse, pues, ¿no? Animó a la iglesia que realmente orara por él, pero para que siguiera pudiendo convertir a las personas. Qué tremenda fe, ¿no, Roque? ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Nos echaríamos a llorar o estaríamos tristes? Hay un enfoque, ¿no?, en nuestra vida, y realmente, como compartía el domingo pasado, en similitud a lo que está pasando con Israel, y lo que va a pasar con la iglesia cristiana, con la iglesia cristiana no va a ser a mejor, siempre lo he dicho en esta congregación, todo va a ir a peor, y para muestra un botón, lo que se entendía que era un continente, digamos, cristiano, que Occidente, Europa, toda Europa partía de esa raíz, de esa base del cristianismo, ¿no? Estamos viendo cómo se está islamizando de una manera brutal, y lo que es peor, el cristianismo se está no solo desvalorizando, sino se está atacando. Hoy vivimos en una era y una época de desinformación total, por eso no te dejes comer el coco por nadie. Yo siempre le digo a la gente, ¿no?, que obviamente no solo los que nos reunimos aquí, sino con los que hablo, no te dejes engañar por nadie. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. O sea, tenemos en nuestras manos la guía, el manual necesario para que nuestra vida tenga la suficiente capacidad y la suficiente estabilidad
y sabiduría para que nadie nos engañe, ¿no? Y hoy estamos viendo cantidad de noticias, cantidad de información y desinformación. La noticia que era... ¿Cómo empezaba la noticia esa que dijiste al principio? Alarmante noticia, ¿no? Porque las iglesias evangélicas estaban creciendo y decían que en Madrid, que bueno, considero que aunque sea la capital, 4 iglesias, decían que se abrían 4 iglesias cada día o una cosa así, o cada... 4 cada día, o sea, una exageración, ¿no? Una porque, bueno, tenemos gente, hermanos que están allí, aunque hay muchas congregaciones cristianas, evangélicas, pero después, si algunos más que rock visteis ese también anuncio, era por parte de una televisión y lo mezclaban con imágenes de cultos esotéricos, ¿no? Quemando cosas y una barbaridad. No quiere decir que no haya congregaciones que se hayan extraviado, o sea, que quizás estén haciendo las cosas que obviamente no son bíblicas. Conocemos el mundo espiritual y conocemos el mundo evangélico, ¿no? También el católico, conocemos el mundo cristiano en general. Y sabemos que dentro del grupo, pues, de las iglesias que se denominan evangélicas, pues algunas, pues obviamente no han sido levantadas a la luz de las Escrituras. Entonces creemos que esas no son evangélicas, ¿no? Aunque ellas se denominen evangélicas. Pero aún así, bueno, las fotos que ponían allí obviamente eran y hacían mención a otro tipo de religiones y de cultos que no tienen nada que ver con el cristianismo, obviamente. Pero lo que estamos viendo es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Que nos llevan a pensar que no solo los últimos tiempos están cada vez más cerca, por supuesto, cada día que pasa está más cerca, sino que realmente nuestra generación va a empezar o está empezando a vivir esos tiempos, ¿no? Y tenemos que entender que realmente estamos en medio de lo que la palabra nos está revelando. Algunos creen que ya todo está revelado y que poco más hay que esperar al Señor y nada más. Y no, realmente no es así. Lo que está aconteciendo en Oriente Medio no es casualidad y también es la palabra de Dios nos deja ver con mucha claridad que es algo que se ha pronunciado desde mucho antes de que esté ocurriendo. Y juntamente con eso, yo obviamente el domingo pasado la comparaba juntamente con lo que los cristianos también van a sufrir, van a padecer por causa de Cristo, porque también está escrito, ¿no? Pero también os decía que este domingo, si Dios me lo permitía, iba a compartir sobre Romanos 11. Bueno, realmente son los capítulos 9, 10 y 11, ¿no? Prácticamente donde viene esto que os quiero compartir. Pero hay parte de los cristianos y bueno, parte de la sociedad que se pronuncia cristiana, católica o lo que sea, ortodoxa o lo que sea, que bueno, pues que interpretan la Biblia a su manera, ¿no? Cuando creo que si hay algo verdaderamente transparente y sobre todo si lo estás viviendo en el tiempo en el que te toca vivir, pues obviamente lo tienes que ver con mayor claridad. ¿Qué quiero decir? Pues que en el Evangelio de Juan, la enseñanza que parece dar Juan nos habla de que realmente el pueblo de Israel ha sido desechado. Y no porque Dios lo desechara, sino porque el pueblo de Israel mismo desecha al Mesías, a Jesús. Como todos sabéis, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Y esto habla de un rechazo al nombre de Jesús, de un rechazo a la persona de Jesús, de un rechazo al Evangelio de Jesús y de un rechazo al Mesías que se estaba esperando. ¿De acuerdo? Y entonces la palabra de Dios, y vamos a entrar ahora en tema porque no quiero alargarlo mucho, habla acerca de este rechazo o anulación. En algunos comentarios que he podido contestar, como os dije el domingo pasado, un pastor muy conocido pues hablaba de que realmente Juan dice que Israel había sido reprobado, ¿no? Que había sido rechazado por Dios. Y realmente en parte es cierto, sobre todo en el libro de Juan, en el
Evangelio de Juan, que vemos como no solo el mismo pueblo de Israel rechaza a su Mesías, sino que Dios también endurece el corazón de ellos, ¿no? Pero obviamente si te quedas ahí, estás descontextualizando la verdad, la estás, digamos, distorsionando. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos coger versículos aislados y ponerlos donde queramos. Tenemos que, obviamente, comprobar y leer el contexto y la historia de lo que está sucediendo en estas situaciones. ¿Y qué nos afecta a nosotros a día de hoy? Porque realmente toda la palabra de Dios nos es útil para aprender, para instruirnos en justicia y en verdad, ¿sí o no? Y eso en todos los tiempos, en todos los ciclos, en todas las épocas, en todas las décadas, en todos los tiempos que el ser humano está sobre la tierra. Entonces vamos a coger en Primera de Juan, porque sí habla de rechazo, sí habla de endurecimiento, pero no de anulación. Y aquí tenemos que ver que el rechazo que hay es temporal, que el endurecimiento es temporal, aunque Juan no lo acaba de explicar del todo bien, pero sí lo hace Pablo. Por eso lo que está diciendo Juan y lo que está diciendo Pablo no se contradicen en absoluto. En ocasiones vemos en la palabra de Dios como en ocasiones nos parece que la palabra de Dios se contradice en sí misma en algunos textos, porque a veces no atendemos a lo que realmente el Espíritu Santo nos quiere revelar. Acordaros del texto que dice la letra, decirlo en alto, la letra, ¿y cómo acaba? Mas el Espíritu la vivifica, la hace viva. Mas el Espíritu la hace viva. Entonces, si leemos la letra en la carne, posiblemente nos estaremos equivocando, la estaremos mal interpretando. Pero si la leemos en el Espíritu, a la luz de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, o de lo que ya ha acontecido, podremos ver incluso lo que ya va a acontecer. Y descansaremos reposadamente en ello. Por eso Juan, capítulo 1, verso 11, nos dice así: a lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Obviamente Israel aquí está rechazando, como dije antes, a Jesús como Mesías. Y esto es una verdad literal. Y una verdad tremenda. Juan, capítulo 1, verso 11. Israel rechaza categóricamente a su Mesías, a Jesús. No lo reconoce. No es solo eso, sino que le invita a los romanos que lo crucifiquen, que le den muerte, porque ellos obviamente no podían darle muerte. Y hacen las 1000 libras, como todos ya os conocéis, me imagino que los evangelios, ¿verdad? Cómo lo llevan, cómo el Sanedrín lo coge preso y lo lleva, y obviamente lo entrega a los romanos, a Poncio Pilatos. En Juan 12, del 37 al 40, Juan cita a Isaías: el corazón de Israel fue endurecido. No lo vamos a leer todo, pero si lo quiere poner ahí, si lo quieres poner del 37 al 40 lo podéis leer. Y dice literalmente, porque no me quiero parar mucho en esto, solo quiero que escuchéis las citas. Dice literalmente que el corazón de Israel fue endurecido para que no creyeran, cumpliendo así la profecía. O sea, que parece ser que en el plan de Dios también se da lugar a que Dios en este momento endurezca el corazón de ellos, ya que en primera instancia ellos no quieren reconocer a su Mesías y después lo endurece. ¿Qué ocurre cuando Dios endurece el corazón? ¿Os acordáis lo de esta frase en algún momento más de la Escritura? Yo me traslado al tiempo del pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Cuando están saliendo de Egipto. ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor endurecía el corazón de Faraón. Y yo muchas veces me he explicado: Señor, pero en vez de endurecerlo tienes que ablandarlo, ¿no? Para que... Esa era mi lógica, ¿no? Para que, bueno, pues dejen salir a tu pueblo y no tengas que enviar las plagas que enviaste, y bueno, pues no se alargue el tiempo de esa esclavitud. Pero Dios no obra como obramos nosotros. Sus caminos no son los nuestros y sus pensamientos tampoco son. Entonces, lo que sí conoce Dios es tu corazón y el mío. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira ¿qué? El corazón. Y si Dios mira nuestro corazón,
estará viendo todo lo que hay en él, estará viendo todas las circunstancias que ocurren en él. Por eso la Escritura dice que realmente Dios endureció el corazón de su pueblo para que no creyeran y de esta manera cumplir una profecía que daba lugar a un rechazo no definitivo de Dios hacia Israel. Y escuchadme bien, y lo matizo bien porque aquí es donde se equivocaba el ponente de esa predicación, sino un endurecimiento del corazón del pueblo de Israel por su actitud temporal. Cuando nosotros pecamos conscientemente y seguimos errando conscientemente, en ocasiones, no solo nosotros, sino Dios en diversas partes de la Biblia endurece el corazón de aquellos, y en muchas ocasiones habla de cauterización, cosa que ya no tiene reversibilidad. ¿Por qué? Porque el hombre tiende hacia el mal. Pero el corazón del pueblo de Israel no es que estuviera contra Dios en sí mismo, sino que realmente no eran capaces de ver ni entender los tiempos del Señor y lo que estaba ocurriendo en ese momento con la venida de Jesús a este mundo, o sea, con aquel Mesías que estaban esperando. Porque ellos esperan solo una venida, pero realmente son dos. Y esta era la primera en la que realmente el Señor se mostraba para realmente matizar todas aquellas cosas que habían estado expuestas diariamente ante una tribu que se llamaba la de Leví, que era la encargada de ministrar al pueblo y que en cierto tiempo también se desvirtuó y se acomodó demasiado. Y todos sabemos lo que pasa cuando nos acomodamos y cuando realmente, pues en ocasiones, pues no dejamos instruirnos por Dios. ¿Qué ocurre? Pues empezamos a interpretar las cosas a nuestra manera. Empezamos a hacer una Biblia paralela a nuestra manera. ¿Por qué? Porque dejamos de leer la Biblia y empezamos a querer vivir una vida espiritual improvisada. Y eso puede funcionar un día, pero no todos los días de nuestra vida. Por eso estos escribas y fariseos, en vez de reconocer a Dios por la palabra escrita, obviamente lo que menos le preocupaba era eso, aunque fuera el Mesías de verdad. Lo que más le preocupaba era que los quitaran de su puesto y que perdieran sus privilegios. De hecho, Jesús le llama sepulcros blanqueados, porque por fuera eran bonitos y lucían con sus trajes y con sus vestimentas, pero por dentro dice que eran huesos podridos, o sea que estaba todo hecho, ¿verdad? Todos sabemos lo que hay en una tumba, ¿no? Son huesos y putrefacción. Pero no es un rechazo definitivo. Aquí Juan lo deja en el aire, no lo matiza, y solo dice que endurece el corazón para que no crean. Entonces muchos cristianos piensan que Israel es desechado en este momento y se acabó. Ya no tenemos nada que ver e incluso nos ensoberbezamos, ¿no? La soberbia llega a nuestra vida como si nosotros tuviéramos mayor privilegio que el propio pueblo de Israel al que amó el Señor durante un montón de tiempo. Y obviamente tengo también una predicación donde veremos ese tiempo temporal donde el Señor no solo ministra a su pueblo, sino que hace pactos con ellos y pactos perpetuos, para siempre. Y esto es palabra de Dios. O sea, esto no lo inventa ningún predicador, esto está escrito en la Biblia. Y esto nos hace pensar que Juan simplemente quería dar una visión general de lo que estaba pasando en ese momento. Tampoco quería contradecir ni a Dios ni lo que estaba sucediendo, sino que realmente estaba visualizando y manifestando aquello que él estaba viendo en aquel momento. Por eso Juan 12, del 37 al 40, cita esa cita de Isaías, que ese corazón será endurecido, pero no rechazado definitivamente por Dios hacia Israel, sino que va a ser un endurecimiento temporal. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que en su nombre les dio potestad, ¿de qué?
de ser hechos hijos de Dios. Aquí estamos viendo algo muy significativo, porque en el momento en que Dios endurece el corazón de Israel, Dios abre la puerta a los gentiles, a ti y a mí. Dios abre la puerta a todas las naciones y deja el paso libre para todos aquellos que crean en el Dios de Israel, sea de la nación que sea, puedan adherirse al árbol que sustenta el Señor, que es su pueblo. Entendámoslo así, un árbol físico que Dios sustenta. Acordémonos de que Israel no es otra cosa que la nación que parte de la existencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, en concreto de Jacob, al cual cambia su nombre y le llama Israel. Las 12 tribus vienen de ahí, las 12 tribus de Israel. Pero obviamente la historia empezó mucho antes. Pero la nación física, la nación de Israel, es aquella que desciende de Jacob, a la cual se refiere Dios en todo momento y constantemente en su palabra. Por eso, aquí lo que acabamos de leer, que el Señor abre la puerta de par en par a los que creen en su nombre y les da potestad, dice la Escritura, de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Y es por lo que estamos aquí reunidos en esta mañana, y es por lo que clamamos a Padre y reconocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, y como reconocemos al Mesías, al que no reconoció al pueblo de Israel. A veces nos creemos más que ellos, pero el pueblo de Israel aún no está rechazado. De hecho, cuando hablamos del pueblo de Israel, tendemos a generalizar, como lo hace el mundo con la iglesia cristiana, ¿verdad? En ese anuncio nos meten a todos en el mismo saco. Quizás alguna iglesia neopentecostal que se ponga a hacer tonterías de estas que ya hemos visto en multitud de vídeos y multitud de anécdotas, ¿no? Pues bueno, pero no todas las congregaciones son así, ni toda la iglesia ni todo el cuerpo de Cristo es así. Yo considero de que el cuerpo de Cristo en la mayor totalidad, en la extensión a lo largo y ancho de este mundo, es un pueblo que busca a Dios y que se quiere dirigir y guiar por la palabra de Dios. Y esto es lo que Juan está anunciando, y nosotros pasamos. Aquí Dios abre la puerta no solo para Israel, que también, aunque en este momento está endureciendo su corazón, la puerta también queda abierta para ellos. O sea, está abriendo la puerta para todo el mundo, los que son israelitas y los que no son israelitas. Nosotros, antes de conocer a Dios, ¿qué éramos? ¿Incrédulos? ¿O estábamos metidos en alguna otra secta o religión o cosa rara por ahí? ¿Filosofía barata? ¿Sí o no? La mayoría nacimos cristianos, porque nuestros padres nos bautizaron de pequeñitos, de críos, ¿no? No esperaron a que tuviéramos suficiente edad como para que nos bautizaran y nosotros poder decidir libremente. Entonces rápidamente nos anotaron en el libro de los católicos y formamos parte de la religión católica. ¿Sí o no? ¿Fue así o no? La historia. en todos los que fuimos católicos en su día por inscripción, ¿no? Pero cuando despertamos a la verdad, porque la verdad se manifestó en nuestra vida, entonces pudimos ver la realidad y pudimos decidir por nosotros mismos, y muchos de nosotros fuimos bautizados verdaderamente por nuestro propio deseo y nuestro propio compromiso con la verdad revelada de Dios y el perdón de Dios en nuestras vidas y en nuestro corazón. Amén. Y esto tenemos que tenerlo verdaderamente en nuestra retina, porque ahora vamos a entrar en Romanos, y podéis en vuestras casas leer esos 3 capítulos del 9 al 11 que hablan precisamente de todas estas cosas. Y Pablo lo que se encarga es de seguir lo que Juan nos había comentado, había dicho, pero no había concluido. Y lo expresa, y vamos a leer unos versos, lo expresa de esta manera. Acordaros que la puerta queda abierta para todos los pecadores, aquellos que pueden rechazar de entrada. ¿Cuántas veces habéis hablado con alguien que ha rechazado a Cristo? Y después, al cabo de unos años, esa semilla que habéis plantado en su corazón germinó, y vienen y os enteráis de que está convertido o que ha aceptado al Señor. Pues igualmente para el pueblo de Israel, aquellos que aún rechazaban a Jesús,
pues igualmente para todo el mundo, aquellos que tenían otros dioses, aquellos que habían estado incrédulos toda su vida, la puerta se abre y todos pueden ser partícipes por propia decisión y voluntad. ¿Entendemos esto? El Señor nos ha traído con cuerdas de amor. Ha habido parte de un tiempo en que la Iglesia cristiana ha querido evangelizar de una manera a la fuerza. Lo hemos visto en la historia, cuando muchos misioneros no iban solo a predicar la palabra, sino que iban a convertir a la fuerza a los indígenas y a otro tipo de personas. Y hablo de la Iglesia católica que nos antecedió, ¿no? Y esto nos habla del error garrafal que es estar predicando el Evangelio intentando que los demás se conviertan a la fuerza, porque eso no sirve absolutamente para nada. Eso lo hace el Islam, y lo hace el Islam radical, y si no te conviertes en ocasiones te matan o te encarcelan. ¿Sí o no? Y no digamos ya lo que decía acerca de este pastor, ¿no? Que era cristiano. Compartir la palabra de Dios en esos países, ser cristiano en esos países, significa estar continuamente expuesto a la muerte, cosa que ellos no cuando vienen a nuestros países. Y no solo eso, sino que ellos pueden libremente compartir su religión y que muchos de los que llamados cristianos puedan convertirse a su religión. Y eso es lo que está ocurriendo, porque parece que algo tiene algún atrayente radical que le gusta a la persona. ¿Sabéis que la turba, yo le llamo los tumultos y la turba, cuando hay un refrán que dice ¿a dónde vas, Vicente? ¿Cómo acaba? ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va la gente? Parece un refrán, ¿verdad?, sin importancia y sin significado alguno, pero es un refrán que nos lleva a pensar que la turba cuando se junta mucha gente para algo que incluso desconocen y solamente porque hay un orador elocuente les activa no sé qué neuronas y no sé qué sentimientos y emociones, acaban desbordando y creyendo que lo que está diciendo el orador es verdad, sin ni siquiera comprobarlo y sin ni siquiera justificar e interesarse por lo que está diciendo el orador, si es mentira o verdad. Y eso pasa también en las congregaciones, en cualquier congregación religiosa. Gracias a Dios nosotros conocemos la palabra de Dios y tenemos en nuestro poder para poder ir a la palabra de Dios y someternos. Porque yo entiendo de que ese predicador en eso que compartió estaba errando, porque estaba omitiendo una parte importante de lo que venía después. Y estaba dando por hecho de que Dios había desechado totalmente y irremediablemente a Israel. O por lo menos eso era lo que anunciaba ese pequeño momento que él compartió. No sé si la predicación acabaría entera porque no fui capaz de encontrarla, pero lo que sí sé es lo que dice la palabra de Dios. Y nos pregunta en este verso, ya lo leímos la semana pasada, en Romanos 11, del 1 al 2, nos dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hace una pregunta y lo está diciendo el apóstol Pablo en Romanos. Y él dice: en ninguna manera. A ver, ¿hay algo que discutir sobre esto? La palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos está diciendo que en ninguna manera Dios no ha desechado a su pueblo. Ha endurecido su corazón, y lo va a decir más adelante. Ha endurecido su corazón temporalmente. Y cuidado que también puede endurecer el nuestro, el Señor. ¿Cuándo? Cuando realmente estamos obcecados en hacer lo malo o en apartarnos en consecuencia, dejando a Dios a un lado de nuestra vida. Y no viviendo cada día nuestra fe, la fe genuina que parte de nuestra conversión, del ofrecimiento que el Señor nos hizo en la cruz, y de que nosotros, por propia voluntad, le aceptáramos como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Está pasando esto en nuestra vida? ¿Pasó así? ¿O alguien te presionó para ser cristiano? Si alguien te presionó para ser cristiano, al acabar el culto hablamos. Porque realmente no es la forma de llegar a Cristo. La forma de llegar a Cristo es voluntaria y buscándolo de todo el corazón. Me decía Elías: pastor, esta última canción me hizo llorar.
La última canción que cantamos, El Pequeñajo. ¿Sabes? Cuando Dios llegó a nuestro corazón, nos quebrantó. Cuando la palabra del Señor en su revelación llegó a nuestro corazón siendo incrédulos, pero teniendo cualquier otra necesidad en nuestra vida, pero anoto, siendo incrédulos, habiéndolo rechazado una u otra vez en nuestra vida, y habiendo Dios endurecido nuestro corazón para llegar a un punto en el que realmente nosotros claudicáramos. Y esto es lo que quiere el Señor de su pueblo, que llegue a ese punto en el que realmente puedan quedar expuestos a su necesidad prioritaria y primordial, que es abrir su corazón verdaderamente al Mesías. Y eso es lo que dice Romanos y lo que dice Pablo acerca de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, acerca de lo que le va a pasar al pueblo de Dios, y al pueblo de Dios hablo, al pueblo físico y espiritual. Ahora mismo se está restaurando, digámoslo así, en distintos lugares y en distintas partes y en distintos tiempos. Por eso compartiré, si Dios quiere, el domingo que viene acerca de esto. Se está restaurando en parte físicamente, porque nosotros estamos en el tiempo, en ese mismo tiempo que está viviendo el pueblo de Israel, aunque a nosotros no nos encajen algunas piezas de nuestra vida, pero tenemos que estar atentos a esta realidad y a la realidad de la Iglesia evangélica, que por cierto tiene mucho que parecerse a ese pueblo rebelde de Israel en el tiempo en que rechazan su Mesías, porque si somos sinceros, la Iglesia evangélica en ocasiones ha hecho aguas por muchas partes, y no solo aquellos que han rechazado o que ya se han vuelto rebeldes o que se han apartado de la congregación, sino aquellos que en ocasiones permanecemos en ella. Muchas veces hemos sido rebeldes a la palabra de Dios, hemos sido rebeldes a lo que Dios quería que hiciéramos y hemos errado una y otra vez constantemente. José, chao, que tengas un buen viaje. Romanos 11 25. O sea que, acuérdate, igual que en Juan, el rechazo real, eso es evidente, pero no significa reprobación definitiva. O sea, no significa que ya Dios no cuente con aquel al que amó, con aquel al que soportó, con el que hizo pactos, con aquel pueblo al que le prometió a aquellos escogidos de él, a los patriarcas, y que esto iba a ser perpetuo para siempre. No podemos olvidar esas palabras. Y no podemos pensar que Dios estaba hablando algo que después iba a ignorar, o que iba a rechazar, o que iba a negar. Porque entonces sí que entramos en una verdadera contradicción. Y entramos quizás en una especulación acerca de la deidad de Jesús. Y esto sí que sería peligroso, obviamente, en nuestras vidas. De ninguna manera Jesús anula y rechaza lo que ya estaba escrito. De ninguna manera. Vamos a leer Romanos 11:25. Dice: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué tiempo creéis que estamos viviendo? La plenitud de los gentiles. Hermanos, estamos viviendo en el tiempo de la plenitud de los gentiles. La puerta sigue abierta. Y el pueblo de Israel, en Israel hay muchos mesiánicos, judíos mesiánicos. Y como en todos los países hay grupos de la misma, digamos, fe, pero con distintas connotaciones y gobiernos. ¿Sí o no? Y eso ocurre en todos los países, no solo en Israel. Pero el gobierno realmente de Dios en la tierra se está manteniendo conforme a lo que en sus tiempos Él cree que tiene que ser, y punto. Y no hay nada más que añadir a esto. Lo que sí tenemos que ver, que en Romanos nos está diciendo lo mismo que Juan nos decía, que el corazón de aquellos lo iba a endurecer el Señor. Porque acordaros que no es Dios quien rechaza a Israel de entrada, sino es Israel quien rechaza a Dios. Y somos nosotros, cuando a mí me predicaron el Evangelio muchas veces antes de aceptarle como Señor y Salvador.
y en prácticamente todas las veces que me compartieron el Evangelio lo rechacé, hasta que llegué a un momento de mi vida en que abrí mi corazón y lo acepté por la situación de mi vida. Y dice la palabra de Dios que Dios abre la puerta a la plenitud de los gentiles para llamar a celos a su pueblo. O sea, vosotros imaginaros el potencial que acaba de producir el Señor a través de abrir la puerta de la fe que empezó en Abraham al mundo entero. Si esto no hubiera ocurrido, la fe estaría envuelta aún en judaísmo. Y te tendrías que convertir obviamente a esa religión. ¿Sí o no? Pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel es el mismo Dios de los judíos, pero es el mismo Dios de los cristianos. O sea, los mismos patriarcas que adoran al Dios de Israel, que adoraron al Dios de Israel, a Jehová, a Yahvé, es el mismo Dios nuestro. Aquel que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Qué pasa? Que ellos no vieron esa parte y nosotros sí. Porque Dios abrió la puerta y nos dio la opción para que la viéramos. ¿Entendemos esto? No parece complicado, pero no es complicado. En el sentido de que Romanos nos está diciendo que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y aquí lo deja muy claro. No absoluto. No es un endurecimiento para siempre, sino que es parte del proceso que tiene que haber en la vida del pueblo de Dios después de un montón de desobediencias, de rebeldías y de pecados, parecido a nuestra vida, ¿verdad? Y a la vida de la iglesia aún hoy en día, que tenemos que reajustar, que tenemos que corregir, que tenemos que desechar de nuestra vida para poder llegar a un punto de inflexión, de reflexión y de inflexión en nuestra vida con respecto a nuestra mala manera de vivir fuera de la voluntad de Dios y reconocer al Señor como Señor y Salvador de nuestra vida. Cosa que muchos de los que estamos aquí, o todos, hemos hecho ya. ¿Hay alguien sin bautizar aquí? No. Hoy falta mucha gente faltan, no es que sean muchos, pero faltan bastantes por distintas circunstancias personales. Pero si le hubiéramos dicho a los que faltan, pues la mayoría están convertidos, ¿no? Prácticamente estamos todos convertidos. Hemos aceptado a Cristo Jesús. El propósito de Dios con los gentiles no es otro que extender el reino de los cielos. Y desde ahí hay como una explosión, cuando realmente Cristo es crucificado y resucita y se le aparece a sus discípulos en Pentecostés, y bueno, hay un tremendo mover de persecución de la iglesia, no solo matando al maestro en la cruz, crucificándolo, sino después persiguiendo a la iglesia, a aquellos que le seguían, a sus discípulos, y a todo creyente que creía y que creyó en Cristo Jesús. Hermanos, verdaderos creyentes que exponían su vida. Nosotros hoy podemos entrar a una congregación y mañana irnos para otra, y para otra, y para otra, y andar así toda la vida si queremos. Pero de aquella había una sola iglesia, y había solo a uno a quien seguir, y era Jesús. Amén. Y realmente implicaba el que te cogieran, como en esos países que no se puede predicar a Cristo, te cogieran y te metieran en la cárcel, o te mataran, o te enviaran al circo de los romanos, ¿no? Donde obviamente serías muerto, despedazado por los leones o por cualquier locura que se le ocurriera al emperador de turno. Eran verdaderos cristianos. ¿Cómo lo tenemos que ser nosotros hoy en día? Sin despreciar ni rechazar el origen de nuestra fe. Y reconocer que realmente hoy en día quizás las cosas que salen por televisión están más manipuladas que nunca lo han estado en todo lo que se refiere a la existencia del ser humano sobre la tierra. En ocasiones quieren hacernos ver y entender lo que ellos quieren que nosotros veamos y entendamos. Aunque sabemos bien cierto que las guerras no traen nunca nada bueno, y que realmente las guerras de este siglo son mucho peores porque las armas son más destructivas y son más dañinas
y matan a mucha más gente que una lanza, que una flecha, que una espada. Pero recuerdo que eso también hacía daño y mataba. Y no fueron pocos los muertos en aquellas épocas. ¿Sí o no? Pero en estas épocas obviamente parece que hay una sensibilidad mayor a que pasen esas cosas. Y si nos las ponen cada día delante, pues obviamente puede ser que el enemigo nos pueda engañar y pueda inducir nuestro corazón al rechazo hacia lo que está haciendo Israel con el tema de Gaza, por ejemplo. Y nosotros los cristianos no estamos ni en nuestro deber de decir que eso está bien, obviamente porque creemos en la vida y creemos en la palabra de Jesús y creemos que es cuestión de un pueblo en sí y de una política en sí, en concreto, en un lugar concreto del mundo, ¿no? En este caso, el pueblo de Israel como un pueblo, un vecino, que obviamente tampoco quiere nada con ese pueblo, o sea, que su única pretensión y lo único que tienen en la mente y en su carta fundacional es que el pueblo de Israel no exista. Obviamente Israel no puede permitir eso y lo que está haciendo es defenderse. Y esto es lo que creemos nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos? Pues orar por la paz. Lo que estamos haciendo, orar por la paz de Jerusalén, porque lo mismo que están haciendo con ellos se está extendiendo por todo el continente europeo, por todo Occidente, que era, entre comillas, lo que realmente aún estaba demasiado boyante para que los cristianos de alguna manera no fueran dañados ni perseguidos, pero esto si va así, pronto dará la tortilla a la vuelta. Estados Unidos ya también hay su núcleo y su foco de islamismo, también en muchos puntos en concreto, pero aún parece que defienden ahí que tienen no solo Israel, sino su origen cristiano más arraigado, puede estar más o menos distorsionado, pero por lo menos abogan por la solución pacífica, y eso habla mucho de la fe que tiene uno en el corazón. Lo que está claro es que obviamente Jesús aparece por un motivo en concreto, ¿no? Y la restauración de Israel, no me voy a alargar mucho, no os preocupéis porque acabo ya. En Romanos 11:26 dice que habrá una restauración futura. Y esto te interesa a ti y a mí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros también estamos llamados a ser completamente restaurados. Quizás no en este contexto de Israel, pero sí como hijos de Dios a lo largo y ancho de nuestra vida. Por eso tenemos que tener una identidad muy clara. Nosotros estamos injertados a un pueblo, y en este caso al pueblo de Israel. No tengas duda ninguna. Y si leéis ese mensaje, Dios a través de su palabra y a través de Pablo habla que muchas ramas que en su tiempo fueron desgajadas de ese árbol pueden ser vueltas a ser injertadas. Por eso dice: cuanto más vosotros que pertenecéis a olivos silvestres, tened cuidado que una vez injertados no seáis desgarrados también, desechados de esa rama. ¿Sabéis lo que le pasa a un árbol para que dé frutos, no? ¿Qué hacen los sembradores? Podarlos, ¿no? ¿Para qué? Para que dé más fruto. Si una rama deja de dar fruto, pues se corta y ya está. Y Santas Pascuas. Y esto es lo que hace el Señor, literalmente, en el sentido natural y espiritual. Y aquí en Romanos, para acabar, 11:26 dice: y luego todo Israel acaba con ese verso, dice: será salvo. Dilo de nuevo, por favor. Será salvo. Y dice que todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Quiero pensar a aquellos que tienen la opción de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque aquí Pablo cierra totalmente el círculo. El rechazo de Juan no es definitivo, se ve claramente de que obviamente Juan no estaba hablando de un rechazo definitivo, sino que habrá un retorno espiritual de Israel al Mesías, reconociendo esta verdad. Hay un verso que dice que reconocerán al que fue traspasado.
y lo comentaremos en la siguiente predicación. Reconocerán a aquel, el pueblo de Israel reconocerá a aquel que ha sido traspasado. ¿Quién fue traspasado? ¿Quién fue clavado en una cruz? Jesucristo, Jesús. Y aunque nos parezca inverosímil y nos parezca muy difícil, gran parte del pueblo, por no decir todo, dice aquí todo el pueblo de Israel será salvo. Yo no sé si hace mención solamente a aquellos que descienden de Jacob o a aquellos que definitivamente deciden volverse al Señor, ¿no? De una manera, en gran manera, o sea, una gran parte del pueblo o la totalidad del pueblo. Realmente, literalmente se entiende esto. Y luego todo es todo, no es parte, no es un pequeño remanente, ¿sí o no? Ahora puede haber un pequeño remanente. La palabra habla de 144.000 sellados de las tribus de Israel también, en cierta parte del Apocalipsis. Y quizás tenga algo que ver con este tema. Y lo veremos, ciertamente lo veremos. Por eso que aquí Pablo cierra. Pero hay una conexión entre Romanos, lo que está hablando Pablo, y lo que está hablando Juan. Y es una conexión poderosa y verdadera que los que amamos a Cristo Jesús y los que queremos hacer su voluntad debemos estudiar y completar y no aferrarnos a textos aislados y tener una visión general de lo que la palabra de Dios nos está diciendo hasta nuestro tiempo. Porque la Biblia no es atemporal, o sea, la Biblia nos marca el tiempo. No, quiero decir que la Biblia abarca muchos tiempos, pero nos marca el que vivimos. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? O sea, marca el tiempo en que estoy viviendo. Y os quiero recordar que estamos sumergidos en medio de lo que la Biblia, casi en medio, llegando un poquito más, pasando del medio para arriba, que lo que la Biblia está recordándonos y está mostrándonos en estos tiempos de tanto revuelo y de tanta conexión, ¿verdad? De tanta ciencia y de tanta manifestación del mal. Ni que decir tiene de que la maldad se está multiplicando de una manera asombrosa y la ciencia aumenta un paso, pero a una velocidad en 10 años ha sido verdaderamente bestial. Y la maldad juntamente con esa ciencia, la palabra de Dios nos lo recuerda. Pero Juan nos muestra el hecho. Israel rechazó a Jesús y ahí no tenemos ninguna duda. Endureció sus corazones el Señor. Y Romanos nos explica el plan. O sea que Pablo coge lo que Juan dijo y ahora ese endurecimiento, o sea, es lo que dijo Juan, él lo explica como yo de alguna manera lo estoy explicando aquí hoy, y diciendo que es parcial y que es temporal y que mientras los gentiles entran, porque estamos viviendo en ese tiempo en que todas las personas de cualquier nación pueden entrar al reino de Dios y pueden entrar en el plan de Dios aceptando a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hasta que finalmente Israel sea restaurado. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que posicionar. Nuestro deber, como dice la palabra, es orar por la paz de Jerusalén, orar por el pueblo de Dios y bendecirlo como nos ha dicho la palabra a través del tiempo. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Hay quien le quiere dar vueltas a ese verso, pero es que no tiene ninguna vuelta, porque estaba hablando de Jacob y de su descendencia. Y dentro de su descendencia, si hay alguna oveja negra, pues hay alguna oveja negra, como en todas las familias. ¿Sí o no? O todos los cristianos somos maravillosamente perfectos. No tiene ni sentido, ni ningún predicador que se suba a un púlpito, ningún siervo de Dios que creamos elevado, ni Pablo era perfecto, ni ninguno de los hombres. Estamos estudiando la Biblia y viendo sus defectos, ¿verdad? Porque la Biblia los muestra y eso es lo que nos atrae de la palabra. Nos muestra lo vulnerables que eran estos hombres de Dios, pero a los cuales había elegido Dios para llevar su palabra al resto del mundo. Por eso los gentiles entran y tienen la oportunidad de seguir entrando hasta que se finalice
el plan de Dios, que finalmente, obviamente, Israel será restaurado. Juan describe esa reprobación temporal, lo vuelvo a matizar, temporal. Esto último, rechazó al Mesías, está muy claro, lo rechazaron, lo crucificaron, para que nosotros pudiéramos estar aquí en lugares como este, y en otros más grandes, donde se reúne más gente, y en casas donde se reúne la gente para orar y para leer la Biblia y para clamar a Dios por sus necesidades, para que Dios le dé fuerza, para que, como hemos estado clamando por nuestra hermana Nati y por su bebé, por multitud de cosas, pero siempre aceptando lo que venga de parte de Dios y metiéndonos dentro de su refugio y de su voluntad, para que se haga conforme a lo que Él quiera. Amén. Y acá diciéndonos Pablo en Romanos, aclarándonos que no es definitivo, sino parte del plan de Dios para que también los gentiles sean salvos y al final Israel vuelva verdaderamente a ser restaurado. No solo físicamente, que ya está en ese proceso, sino también espiritualmente, aceptando a aquel que traspasaron, aceptando a Jesús. Y ahí está la clave de la restauración de Israel, de la que no tenemos duda ninguna. Pero yo, y espero que ninguno de vosotros despotrique contra el pueblo de Israel, ni contra ninguna de sus acciones a día de hoy en una guerra en la que nosotros no tenemos que pinchar ni cortar, como en ninguna otra guerra, porque todas las guerras son malas, nadie gana, todo el mundo sufre. Las guerras han sido así desde siempre. Desde siempre. Aunque haya victorias y un ejército aplaste al otro, siempre hay pérdidas humanas. Y si algo tenemos claro de Jesús, es que dejó en nuestro corazón un amor incondicional, dándose y dejándose morir por ti y por mí. ¿Entiendes esto? Aunque no me guste en parte la política a día de hoy de un pueblo y en concreto del pueblo de Israel, aunque pueda tener otras inclinaciones en ese sentido, tengo muy claro lo que la palabra de Dios dice y sé el lugar en el que me tengo que posicionar sin realmente formar parte de ninguna guerra, solo espiritual, obviamente, una guerra espiritual que se está dando y por la cual no solo Israel, sino también la Iglesia está exponiendo su vida, porque de ahí nace al mundo, la verdad que se nos transfirió a nosotros, los gentiles. ¿Recordáis? Juan lo dijo, la palabra de Dios nos lo recuerda y nosotros tenemos que por lo menos dar gracias de que porque realmente unos no creyeron, otros tuvimos la posibilidad de hacerlo. Parece algo inverosímil o algo raro, pero ahora nosotros lo que tenemos que hacer es tener el corazón, por la misericordia, por aquellos que están fuera, por aquellos que nos desprecian, que no dice Jesús eso. Orar por los que os maldicen, por los que os persiguen. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Si te dan una mejilla por la otra, sé que nos cuesta hacer todo eso porque va en contra de nuestra naturaleza en la carne. Pero obviamente si logramos obedecer la palabra de Dios y si logramos tener la capacidad de ponernos en el lugar de Jesús y ponernos en una lucha espiritual clara, tendremos no solo autoridad y poder para restaurar, para rechazar y para llevar a muchas personas, a los pies de Cristo, sino también para poder seguir construyendo nuestra propia vida en Cristo Jesús. Amén. No te acerques a Jesús solo porque quieras recibir cosas o porque la vida hoy te parezca un regalo envuelto o un caramelo envuelto en papel de regalo. La vida que nos dio Jesús en muchas ocasiones nos va a traer muchos problemas si es que ya no nos los trajo. Con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con aquellos que creen que Israel tiene que ser aniquilado. Si hablas solo ni siquiera de orar por Israel
y de que no tengan el odio que mismo están declarando de que Israel tiene hacia los palestinos. Ellos mismos están declarando su odio a esa nación. Así empezó el holocausto de los judíos, así empezó el nazismo. ¿Visteis ayer en la televisión? Acabamos. ¿Visteis ayer en la televisión las distintas manifestaciones que hubo en muchos países? Atacaron establecimientos, empresas que se suponían que eran judías o parte capitalizadas por los judíos, ¿no? O sea que, y ponían el signo nazi, y ¿os acordáis? Esa misma noche que empezó el holocausto, se le llama la noche de los cristales rotos. ¿Sabéis por qué? Porque salió la gente a la calle a romper los cristales de los establecimientos de los judíos en toda Alemania. Y eso obviamente también se extendió a otros países. Obviamente en Alemania fue brutal porque después de ahí ya el otro, el del bigote, quiso conquistar todo lo conquistable, ¿no? Pero lo que sí pude ver muy claramente fue el mismo odio en la vida de aquellos que defienden a aquellos que están siendo, según ellos, eliminados genocidalmente. Hermanos, los hijos de Dios, seamos sensatos. Amén. Cierra tus ojos. Mi Señor y Salvador, ayúdanos a ser sensatos, a poder leer y escudriñar tu palabra, Señor, para poder tener nuestro corazón en paz y tranquilo, conforme, Señor, a lo que tú nos demandas, Señor. Padre, cuando alguien se acerque a nosotros, Señor, que no entremos en confrontaciones, sino que realmente expresemos nuestra opinión con la certeza del valor y el poder que tú le otorgas. Porque realmente sepamos lo que hablamos. Hay muchísima gente que no entiende que la sangre es sangre, derramado en Israel o derramada en Palestina. Y que el ojo por ojo y diente por diente lo ha practicado el mundo siempre, Señor. Hasta que tú enviaste a tu Hijo y nos dijiste que pusiéramos la otra mejilla, Señor. Que no pagáramos mal por mal. Fuera como fuere, Señor, el mundo y a los mismos cristianos, Señor, nos cuesta entender esto. Tú siempre fuiste contracorriente, Señor. Siempre nos hablaste de otra manera, por eso nos cautivaste y rompiste nuestros esquemas, Señor, y entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Padre, oramos por tu pueblo alrededor del mundo, oramos por tu iglesia, oramos por la paz en Jerusalén, Señor. Ojalá puedan entregar esos rehenes y se acabe la guerra, Señor. Y que después todo, oh Dios, vaya siendo guiado en paz, Señor, hasta la completa restauración de tu pueblo Israel. Y que tu iglesia, la que has abierto a los gentiles, de la que nosotros, oh Dios, formamos parte, Señor, haya sido, Señor Dios, un detonante principal en oración, en clamor, para que tu mano acelere los tiempos, Señor. O simplemente, Señor, para que en tus tiempos, Señor Dios, cumplas, oh Dios, a través de aquellos que has levantado, que has perdonado y que esperas que te obedezcan, Señor. Cumplas tu palabra, palabra que es santa y que hemos recordado en esta mañana, en este día, en el nombre de Cristo